Cordial saludo. Vamos a trabajar hoy el tema de indicadores farmacéuticos. El tema que vamos a tocar es metodología para la definición de los indicadores. Para empezar es importante conocer las categorías de los indicadores. Tenemos indicadores de eficacia que nos hablan de los resultados, de la cobertura y de la calidad de las áreas en las que estamos trabajando. Los indicadores de eficiencia se relacionan con los recursos. De efectividad hablamos de satisfacción, que es un tema muy importante en áreas farmacéuticas, y en economía siempre vamos a hablar de costos. Podemos manejar muchos procesos y todos ellos pueden encajar en una de estas categorías que estamos relacionando el día de hoy. Cuando se trata de identificar un indicador, vamos a revisar que existen indicadores estratégicos que los componen los objetivos de la organización, la visión y directamente de país, porque estamos hablando de algo macro. Si nos centramos más en la organización en la que estamos trabajando, vamos a manejar indicadores de gestión, que se van a basar tanto en los objetivos específicos como de las diferentes dependencias en las que yo estoy trabajando. Un indicador está basado o sigue el ciclo PHBA, para el cual entonces necesitamos primero planear, implementar los procedimientos que vamos a medir. Para hacer necesitamos entrenar el personal en el proceso, de manera que lo que estemos desarrollando se pueda realizar correctamente y más adelante podamos mirar o verificar la eficacia de ese proceso a través de los indicadores. Y en el actuar vamos a evaluar los resultados de esa actividad que estamos ejecutando y vamos a implementar acciones correctivas si son necesarias dependiendo de lo que arroje ese indicador. ¿Qué podemos controlar entonces con un indicador? Los procesos, los productos que estoy manejando en mi organización. Puedo obtener resultados intermedios para determinar cómo se está desarrollando alguna de las actividades que voy a medir o que estoy midiendo, y voy a obtener resultados finales y su impacto. Esto lo controlo con indicadores, porque si los voy diligenciando o los voy midiendo cada día en los procesos que escoja, voy a poder obtener un impacto y voy a poder mirar si necesito modificar algún proceso. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para formular un indicador? ¿Qué hace mi organización? Definir cuáles son las actividades principales. En muchas ocasiones decidimos medirlo todo porque nos parece que todo es muy importante, pero a la hora de formular un indicador es necesario basarnos en actividades prioritarias, y esa información que vamos a sacar de esas actividades prioritarias debemos mirar a quién va dirigida, a quién le va a servir esa información que yo voy a generar al formular un indicador. Es en este caso esta. ¿Cada cuánto voy a medir? Es posible que algunos procesos requieran una medición mensual, que otros puedan generar resultados anuales. Entonces, dependiendo de la actividad y de las personas que van a recibir esta información, es que yo voy a colocar una frecuencia temporal para los indicadores. Esa frecuencia temporal no está limitada, podemos definir nosotros el periodo de tiempo al que nos vamos a referir. ¿Con quién nos comparamos? Puede existir un estándar a nivel nacional o internacional, o que conozcamos de otras empresas, o el mismo que nosotros podemos establecer para determinar cómo nos vamos a comparar en los resultados de ese indicador. ¿Qué se debe medir o qué voy a medir? Entonces se pueden medir los programas, se pueden medir los proyectos, se pueden medir áreas, y en ese caso los aspectos específicos que vamos a medir están relacionados con los procesos o con los resultados de alguna actividad que yo realice. Puede ser en este caso el resultado de un programa educativo, el resultado de un proceso de dispensación, el impacto, los tiempos de oportunidad que tengo, cuál es la gestión o cómo estoy realizando esa gestión en mi trabajo, y también puedo hacerlo específicamente en los productos. Aquí en esta tabla se resumen todos los factores que se pueden medir, teniendo en cuenta si voy a escoger un indicador de eficiencia o si lo que necesito es un indicador de efectividad. Como lo mencionaba al principio,
Los recursos forman parte de los indicadores de eficiencia y aquí están señalados algunos en los que se pueden medir a través de un indicador: la mano de obra, la maquinaria, los tiempos. En eficacia vamos a medir calidad, que es un factor indispensable en muchas áreas farmacéuticas. También vamos a trabajar con costos. Y en efectividad vamos a definir si esa planeación que nosotros tenemos a través de un indicador está dando buenos resultados o si es necesario implementar alguna acción de mejora. ¿Cómo hacemos entonces para seleccionar el indicador que necesitamos? Estos pasos se deben utilizar siempre a la hora de trabajar con un indicador para que no vayamos a generar algunos que no sean necesarios. Entonces debemos definir la pertinencia de esos indicadores y en esa pertinencia vamos a mirar que el indicador expresa lo que queremos medir. La funcionalidad de ese indicador se puede monitorear porque en algunas ocasiones definimos cosas que no podemos medir, podemos hacer que se midan, pero al principio en el diseño del indicador no determinamos cómo lo vamos a hacer. Es necesario mirar si se encuentra disponible la información de lo que yo voy a realizar. Si no se encuentra disponible la información, para empezar tendríamos que diseñar un documento o un proceso específico para decir qué vamos a medir o qué documentos y datos vamos a tener en cuenta para poder seleccionar y realizar este indicador. La confiabilidad, de dónde provienen los datos. En otra de las clases hablábamos que es necesario que todo el personal conozca los procesos para que todos los realicen de la misma manera, porque de esa forma vamos a obtener datos confiables. Podemos hablar tanto de un registro en un formato y todo el mundo no lo llena de la misma forma, entonces a la hora de obtener esos datos para realizar un indicador no vamos a tener datos confiables porque todo el mundo no lo está realizando de la misma manera. Y la utilidad, que yo pueda obtener resultados y pueda tomar decisiones a partir de ese indicador que estoy diseñando, porque eso es lo que facilita a las organizaciones verificar que están dando cumplimiento a los objetivos que se proponen desde el comienzo. Esta es la estructura de un indicador. Lo primero que necesitamos saber es a través de esos objetivos qué es lo que estamos midiendo. En la definición del indicador solo vamos a incluir una característica. Vamos a definir quién es el dueño o quién es el proceso dueño del indicador, porque esas serán las personas encargadas de darle cumplimiento al diligenciamiento y a la actualización de ese indicador. ¿Qué recursos y qué personal y qué recursos informáticos necesito? Y como ya lo hablábamos antes, cuál es la periodicidad, si va a ser una periodicidad mensual, anual o si va a ser bimestral. Uno puede definir ahí, como ya les dije, cada cuánto vamos a medir. El nivel de referencia es importante, siempre establecerlo. Puede ser algo que por lo que ya hemos trabajado nosotros y conocemos en la historia de ese proceso, el estándar que podemos establecer. O en otros casos buscamos áreas o otras instituciones que sean niveles referentes para nosotros y podemos ponerlo ahí para tener con quién compararnos y establecer un margen de cumplimiento. Y un punto de lectura que sería cuando vamos a leer ese indicador, no dejar solo la lectura del indicador para el día de la auditoría, sino que tengamos periodos en los que se hagan revisiones para que podamos ir implementando cambios tanto en los procesos como en el indicador si es necesario. Vamos a hablar de las fases para establecer los indicadores y cuando vamos a revisarlas encontramos que es necesario contar con objetivos y estrategias. Desde el principio del curso hemos hablado que son necesarios los objetivos para poder asociarle un patrón que los haga verificables. A la hora de realizar entonces esa verificación de esos objetivos vamos a tener en cuenta que se identifique una meta, qué es lo que queremos alcanzar y ese será el atributo del indicador. Una unidad o escala, esa unidad y escala se relaciona con la medida a la que voy a colocarle entonces a esa meta, puede ser un porcentaje, puede ser una razón, una proporción. La vigencia, que será el periodo en el que yo espero alcanzar esa meta, siempre debe tenerlo, por eso estas
fases para establecer un indicador las podríamos usar también en un indicador que ya se ha construido y mirar si cuenta con todos estos atributos y con todas estas indicaciones para determinar que está bien diseñado. Los indicadores necesitan entonces una fecha de inicio, una fecha de terminación, puede ser determinación para la lectura o para mirar si se han logrado las metas en un periodo de tiempo, pero puede mantenerse el indicador para seguir obteniendo datos siempre y cuando yo encuentre que ese indicador sí me está dando una verificación o un resultado a los objetivos que yo he planeado. Todos los indicadores deben tener una persona encargada de la ejecución o que esté pendiente de que se esté logrando esa meta. Voy a identificar también en estas fases cuáles son los factores de éxito, qué es lo que yo necesito mantener bajo control para poder lograr los resultados de estos indicadores. Entonces, esos factores de éxito necesitan especial atención, pueden tener impactos negativos, no siempre vamos a encontrar resultados positivos en un indicador. Eso nos estaría diciendo que el proceso es muy bueno, que tenemos todo alineado, pero también podemos encontrar algunos resultados que son negativos, que nos indican que hay que establecer mejoras, y para eso es que utilizamos este tipo de recursos. Se debe establecer la naturaleza de los indicadores que yo necesito construir. Cuando hablamos de la naturaleza, nosotros podemos decir en el indicador qué es lo que queremos medir. Entonces queremos medir el personal que tenemos trabajando, el rendimiento que tienen, el tiempo invertido en una actividad, sobre el valor esperado. Entonces yo podría tener en este caso un total de personas que voy a atender y aquí arriba puedo tener el número de personas que recibieron esa atención. Eso me va a dar a mí un indicador de un proceso. Digamos que este es un resumen corto de cómo es un indicador, pero más adelante vamos a ver ejemplos aplicados a las áreas farmacéuticas. Otra de las fases entonces es definir los indicadores que tenemos según la categoría, en este caso un indicador de eficiencia. Como ejemplo tenemos cantidad de pedidos realizados en un proceso, y arriba, en el numerador tenemos la cantidad de pedidos retrasados. Recuerden que aquí abajo está lo que yo quiero medir y aquí abajo está lo que ya hice. Entonces yo quiero mirar de los pedidos que tengo realizados, cuántos de esos están retrasados. Me hicieron una lista de pedidos, pero de acuerdo al personal que tengo, no tengo la disponibilidad completa para dar cumplimiento. Entonces esto me va a decir el porcentaje de cumplimiento que tengo en esa área y sería un indicador de eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, entonces vamos a tener aquí un ejemplo práctico de los comités de farmacia y terapéutica. Por ejemplo, ellos programan sus reuniones durante 6 meses y vamos a ver cuántas de esas reuniones se realizaron en ese periodo de tiempo. Ese es un indicador de eficacia que nos ayuda a identificar si esos son factores de éxito los que yo tengo en mi organización. Esto podría darme un cumplimiento del 100% si yo lo miro cuando lo voy a evaluar como un porcentaje. En cuanto a la efectividad, hablamos de efectividad y nos relacionamos con satisfacción. Entonces tenemos un número de personas a las que atendimos, recibieron un servicio, ese es nuestro denominador porque estamos hablando del total, y de esas personas yo quiero saber cuántas quedaron satisfechas con el servicio, cuál es la proporción de personas que quedó satisfecha con el servicio, y empiezo a mirar, bueno, yo esperaría que el 100% del personal atendido estuviera satisfecho, pero como no lo logro, entonces, ¿qué puedo mejorar para tener una mejor atención o para darle más agilidad a esa actividad? Cuando diseñamos un indicador es necesario determinar cuál será la línea base. Hablamos de línea base cuando tratamos ese valor inicial o el valor actual del indicador. Tenemos que establecer una línea meta, que es el que necesitamos mantener en el tiempo para que podamos medir siempre si el indicador se aleja
de los valores reales o de los que nosotros estamos esperando y determinar un valor mínimo y uno máximo, porque a partir de ese valor es que vamos a establecer una estrategia denominada semáforo. Entonces vamos a tener un valor máximo esperado, un valor mínimo, y este será el rango en el que yo quiero que se mantenga mi indicador. Cuando los indicadores están por debajo de la meta establecida, yo podría decir que me encuentro en un punto crítico, y en las tablas o en el Balance Scorecard, por ejemplo, o en el cuadro de mando, estos indicadores me saldrían con un color rojo que indica alerta, que necesito implementar una acción. Cuando el indicador se encuentra en un punto en el que está tocando el límite establecido, me saldría un color amarillo, que es como una señal de alerta, me está indicando que el proceso tiene alguna falla porque está empezando a presentar una caída en su límite o en el valor. Y tendremos uno verde, que es el que me está diciendo que siempre los valores se mantienen en los rangos que yo establecí. Esos niveles de puntuación también podrían ser sobresalientes, satisfactorios, aceptables o mínimos. Si yo tengo ya establecidos otros niveles de medición, yo podría decir mi indicador está en el máximo, estamos obteniendo los mejores resultados, o está en un punto sobresaliente. Ya las empresas pueden decidir si se quedan en estos dos puntos o si todo el tiempo quisieran que su trabajo llegue a alcanzar el máximo nivel de aprobación. Cuando vamos a diseñar entonces la medición, necesitamos mirar la fuente de la información, la frecuencia con la que vamos a medir, cómo vamos a presentar esos resultados. En algunas ocasiones colocamos solamente números y el porcentaje, pero la realización de gráficas se vuelve mucho más efectiva a la hora de presentar un indicador y de que el personal al que yo le quiero mostrar pueda entender esa información que yo les quiero transmitir, en qué puntos está fallando y cuáles son las cosas que podríamos llegar a mejorar. O podemos hacerlo si medimos esto mensual y en uno de los meses que estamos evaluando hay una caída, necesitamos decir cuáles fueron los factores que intervinieron allí para nosotros decidir que ese indicador tuvo que caer. Puede ser vacaciones de un personal, puede ser la falta de productos, puede ser que algo a nivel nacional impida que nosotros tengamos oportunamente los productos en nuestra farmacia. Determinar quién se encargará de la recolección de los datos. Una persona no puede recoger todos los indicadores que una empresa tenga establecido, y formular el cálculo, que siempre va a estar en la hoja metodológica del indicador. Definir la precisión, la pertinencia y los rangos, eso ya lo hablamos antes, y verificar con frecuencia que el indicador que estamos utilizando sí nos está sirviendo para algo. Cuando presentemos la información, debemos mostrar el antes, el durante y el después, porque eso nos va a servir para demostrar que el proceso que nosotros estamos midiendo sí ha tenido alguna mejora. Se debe analizar la variación del indicador, como ya les dije, para demostrar o para determinar que alguna mejora que hicimos en un proceso sí ha sido efectiva. Aquí tenemos algunos ejemplos entonces en las áreas farmacéuticas. Aquí tenemos algunos ejemplos para las áreas farmacéuticas. Entonces, tenemos el área de selección. Esto puede ser la base de un indicador para la organización y para las actividades que vamos a realizar en el curso. Otro puede ser recomendación. Miren, esto de lo que les estoy hablando son objetivos, porque de los objetivos sale lo que vamos a medir. Un área importante en las farmacias es educación, y en muchos proyectos queremos medir cuál es el impacto de esa educación. Objetivos que son muy ambiciosos, podríamos llegar a determinar algunos específicos o algunas cosas que se puedan medir con más rapidez, porque lo que hacemos a veces es una atención muy rápida al personal, a la gente o a nuestros clientes. Elaborar, cuando se trata de áreas de preparación, ahí podemos medir tiempos, podemos medir el rendimiento. Y en la implementación de nuevos procesos, si implementamos uno nuevo, sería indispensable colocar ahí un indicador para determinar si eso que estamos colocando adicional sí nos está sirviendo. Cuando hablamos de aspectos importantes en gestión farmacéutica, nos encontramos con que los servicios farmacéuticos tienen demasiadas áreas para las cuales podemos utilizar
Los indicadores, ya lo dijimos en algún momento, debemos medir puntos estratégicos y después que tengamos controlados esos puntos empezamos a medir otras actividades. En este caso entonces la gestión de proveedores es un aspecto que deberíamos tener como parte de los indicadores de una farmacia, las dispensaciones, las devoluciones, los errores de dispensación los podríamos detectar midiendo un indicador porque ahí vamos a contar cuántas veces nos equivocamos. En gestión de pedidos, si estamos dando respuestas oportunas a las solicitudes. En adquisiciones, por ejemplo, cuánto tiempo nos estamos demorando para traer un nuevo producto o cuánto nos demoramos para hacer el análisis de inclusión de un nuevo producto al Vademecum de la farmacia. Los principios activos, teniendo en cuenta entonces cuántos estábamos manejando antes, en un año cuál fue el cambio, cuántos incluimos y cuál es la proporción que tenemos establecida para ir aumentando anualmente o si queremos reducir con el fin de disminuir también los errores, entonces podríamos bajarle a ese número de principios activos. Eso depende del área en la que estemos trabajando. Los indicadores económicos, que ya vimos que es una de las categorías que se necesitan a la hora de establecer este proceso, entonces en las farmacias podríamos tener devoluciones de medicamentos, adquisiciones por proveedor, rotación de inventario. Un indicador económico nos puede decir la pérdida que tenemos en vencimientos de los productos o cuántas ventas se han realizado mensualmente o una comparación anual. Y acá tenemos entonces algunos ejemplos: índice de rotación del stock, consumo versus las adquisiciones, cuánto he comprado y cuánto hemos vendido, el valor total de esos medicamentos. Esto nos serviría también para evaluar los proveedores que tenemos, porque puede ser que para atender rápidamente a un cliente estemos buscando una entrega muy rápida, pero eso nos aumente el costo. También entonces el costo por grupos de medicamentos frente al costo total, todo lo que cuesta mis medicamentos en la farmacia frente a un solo grupo que podría ser el de mayor valor. Eso indicaría que nosotros manejamos un alto porcentaje de medicamentos que tienen un valor elevado. En cuanto a adquisición, es un proceso que ya habíamos señalado que es indispensable, entonces podemos utilizar indicadores de eficacia, indicadores de cobertura, y lo podemos hacer para los pedidos, stock máximo y mínimo. Si yo manejo un indicador para esto, me puedo dar cuenta con mayor rapidez que uno de mis productos está entrando en agotamiento o que uno de mis productos está cercano a vencimientos, y de esta manera podemos hacer más rápida la solicitud o el pedido. En el proceso de selección, como ya lo mencionamos, inclusión de nuevos medicamentos o cuántas solicitudes para incluir un nuevo medicamento tenemos, cuántas han sido evaluadas. Si yo trabajo en una farmacia ambulatoria y una persona me solicita un medicamento que no manejo, puedo volver eso también un indicador, cuántos de los productos que me solicitan no los tengo en mi servicio. En almacenamiento, este solo es uno de los tantos que podríamos tener en almacenamiento, que es el control de los vencimientos. Para las áreas de dispensación, aquí hay una descripción, todo esto se puede adaptar, ustedes se pueden fijar cuál les sirve para el lugar en el que están trabajando y construir un indicador a partir de esto. Entonces tenemos prescripciones dispensadas, consumos por grupos terapéuticos, ahí nos podemos dar cuenta si estoy en una farmacia ambulatoria en una zona, esas personas cuáles son los productos que más compran, y ya con eso yo puedo ir más adelante a hacer una intervención educativa si estoy viendo que la gente se está automedicando mucho o que los productos que llevan no son con fórmula. También puedo mirar si todas las fórmulas que manejo, que recibo, tienen datos completos o cuál es el porcentaje de esas fórmulas que yo estoy dispensando de todas formas y no cuentan con la información necesaria, o que antes dejo de dispensar por no cumplir todos los requisitos legales que se necesitan. Los medicamentos devueltos, las devoluciones en áreas hospitalarias, por ejemplo, son importantes porque con eso determinamos si el proceso que estamos haciendo
está relacionado con una devolución de un producto mal dispensado o con una devolución de un producto porque al momento de entregarlo ya no se necesitaba, entonces se convierte ya en parte de este proceso. ¿Cuál es la cobertura al sistema de dispensación? Ahí puedo hablar de tiempos, puedo hablar de personal, cuántas personas necesito para dar esa cobertura, cuánto tiempo se demoran para gestionar este proceso. También en el sistema de dispensación, el cumplimiento que estoy dando si tengo el vademecum completo o no. Bueno, estos solo son unos ejemplos de áreas farmacéuticas. Vamos a tener en cuenta todos los que presenté en la tabla, que forman parte de los procesos macro de la farmacia y a los cuales podemos formularle indicadores de gestión. Espero que puedan aplicar entonces esta presentación en las actividades que vamos a desarrollar durante el curso. Muchas gracias.